Bendiciones, mis amados. Sean bienvenidos una vez más. Gracias por estar allí pendiente de este mensaje que usted va a recibir. Gracias por permitir que nosotros seamos la imagen de su pantalla en esta hora, momento en el cual debemos congregar, invitar al resto de la familia para recibir una palabra que nos va a transformar, que va a cambiar nuestras vidas. Estoy seguro que usted no volverá a ser igual después de recibir este mensaje. Así que llame al que tiene que comunicarle e informarle que el mensaje ya está en el aire, que puede compartir este mensaje. Le ruego y le agradezco a usted en el nombre de Jesús que no solamente se quede usted con el mensaje, sino que usted también lo pueda compartir con alguien más. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, yo le invito a que se suscriba y además de eso, pues comparta ese link con todos los demás, que nos pueda dar usted allí el visto bueno, el me gusta, o hacernos cualquier comentario. Si tiene necesidad de oración, no lo dude, háganoslo saber. Y nosotros pues seguramente estamos orando, nosotros el equipo pastoral de acá de esta iglesia, el equipo de líderes, el equipo que se encarga pues también de ponerlo en oración, y toda la iglesia va a estar apoyándolo usted también en esa oración hasta que Dios nos dé la respuesta que conviene conforme al pedimento que usted está haciendo. Asimismo quiero agradecerle a usted toda la atención que usted ha prestado hasta ahora, la ayuda y el apoyo que nos ha dado hasta ahora. Le pido en el nombre de Jesús, siga apoyándonos, siga ayudándonos. Le agradezco su ofrenda, le agradezco su diezmo, que Dios se lo va a multiplicar al 100 por 1, porque sé que lo que usted hace, lo que usted da, lo da de corazón para la expansión del reino sobre la faz de la tierra. Seguro en el convencimiento que tenemos que solo a Dios agradecemos mediante esa ofrenda y mediante ese diezmo y mediante el servicio que damos también para toda la iglesia. A los que están fuera del país, hasta ellos pues llegue también esta gran bendición. Le agradezco, compartan también este mensaje y les hago saber que ahora pues el día domingo nosotros estamos acá ya congregándonos, estamos comenzando de acuerdo a lo que nos han permitido, el día domingo un servicio y luego lo que corresponde a prédica lo estamos sacando el día martes, ¿okay? Así que lamento, les pido disculpas porque sé que ese es un día en donde nosotros normalmente deberíamos estarnos congregando y que pronto nosotros también estaremos en vivo para que usted se conecte ese día y pueda pues también sentir el calor de todos los que aquí estamos congregados cuando usted no pueda estar acá en este lugar, estando fuera del país o en cualquier otro sitio o por cualquier otra circunstancia. Así que preparados, los rediles a congregarse, los rediles a compartir, los rediles a formalizar toda la estructura, fortalecerla y a seguir creciendo en todo esto de Cristo Jesús, a incorporar a aquellos que todavía pues no están allí. Invítelo, comparta el mensaje, conviértase en portador de la gloria del Señor y el mensaje del reino. Seguro de que esto le traerá también bendiciones a usted y a todos los que están alrededor, a su familia, a su mamá, a su papá, a su hijo, a su hermano, a todos los que están cerca, a su vecino, y que todos vivamos como una familia en el reino de los cielos, porque mientras más seamos nosotros, más tendremos oración, más tendremos comunión con el Señor y más respuesta también tendremos del Señor, de manera tal que todo lo que está a nuestro alrededor será bendecido por la presencia del Espíritu en todos nosotros. Agradecidos pues de todo esto, preparándonos para darle gracias al Señor por lo que hasta ahora ha permitido que nosotros podamos hacer. Así que allí donde está, congrega a su familia, póstrese, levante sus manos, siéntese como usted quiera, pero vamos a poner esto en las manos del Señor. Dios Padre Todopoderoso, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias porque a ti, Señor, te ha parecido entregarnos el reino. Tú eres Dios y no tenías ninguna necesidad de hacer tal cosa. Nada puede funcionar fuera de ti. Y tú no dependes de nadie, nosotros dependemos de ti. Pero a ti te plació, Señor, hacerlo de esta manera. Tú que estás en el trono y que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos escogiste a nosotros y has querido poner tu voluntad en nosotros. Y que si hasta ahora conocemos que las cosas que tú haces son buenas y son grandes, has querido eso trasladarlo a cada uno de nosotros. Perdónanos porque nosotros hasta ahora no lo habíamos entendido. Pero te pedimos, Señor, que como Rey que eres, como nuestro Señor, como nuestro Padre y como nuestro Creador, hagas tu voluntad en cada uno de nosotros. Que se cumpla el propósito en cada uno de nosotros. Que tu gobierno se establezca en esta tierra y que seamos verdaderamente nosotros dignos portadores de tu gloria y de toda autoridad sobre esta tierra, permitiendo así que veamos nosotros la gloria del reino de los cielos sobre esta tierra. Asimismo te ruego pues que a ninguno le falte
Porque sabemos, Señor, que si buscamos tu reino, todas las demás cosas nosotros las tenemos. Así que el que tenga necesidad, le sean suplido. Que el que necesite pan, le sea llegado, Señor, ese pan. El que está enfermo, pueda ser sanado. El que clame a ti, sea escuchado. El que hoy tiene una situación, Señor, de adversidad, de problemas internos entre su familia, donde haya el desánimo, donde haya la falta de perdón, donde haya alguna controversia, tú que arreglas todas las cosas, venga, Señor, te entrones en esta hora, en medio de su hogar, en medio de su matrimonio, en medio de su familia, en medio de sus hijos, y seas tú resolviendo toda diferencia que pueda haber, Señor, porque yo sé que para ti no hay nada imposible, Señor. También reconozco que yo he pecado, Señor, y que mi pecado ha estado siempre delante de mí, y han visto tus ojos todo mi obrar, con lo cual tú conoces cuál es bueno y cuál es malo. Si alguna ignorancia, Señor, ha sido hecho en maldad, en iniquidad y contrario a lo que tú has establecido, yo te ruego por ese perdón. Escúchame hoy, Señor, y perdóname, porque ciertamente sé que lo he hecho. ¿Y cómo sé que lo he hecho? Porque mi conciencia, el Espíritu que habita en mí, Señor, me ha traído esa revelación y me ha redarguido de forma tal en mi corazón que sé que hay unos pasos que he dado que son incorrectos. No obstante, sabe que me he postrado delante de ti y a ti he acudido, Señor, para que sea tu Espíritu corrigiendo mi espíritu y que sea corrigiendo mis pasos, corrigiendo mi conducta y todo aquello que sea contrario a ti. Seguro, Señor, de que de ahora en adelante nos vamos a esforzar más y voy a hacer más de todo aquello que tú me ordenes en obediencia para saber que tendré el resultado de lo que tú también dijiste, Señor. Me sé ahora, si se quiere, agradecido porque es por tu gracia que yo estoy acá. Es por tu gracia que hoy respiro. Es por tu gracia que puedo hablar. Es por tu gracia que puedo clamar. Es por tu gracia, Señor, que puedo recibir las cosas. Es por tu gracia, Señor, que todo lo que acontece a mi alrededor me ayuda para bien. Bendice, pues, Señor. Bendice a este pueblo que hoy escucha. Bendícenos a nosotros. Bendíceme a mí que llevo la palabra, Señor, y sea tu Espíritu poniéndola en mi corazón para que mi boca se abra y toda palabra que salga de mi boca sea para bendición, para edificación y para consolidación de tu iglesia. Que esta iglesia pueda ser conocida, Señor, como aquella donde resplandece la gloria del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo que se mueve en este lugar y seamos conocidos nosotros como un verdadero ejército sobre el mundo, sobre esta tierra que lleva la gloria del Señor Jesucristo por todos lados, porque Él es el que nos guía, Él es quien nos lleva a todo lugar. Recibe ahora la honra, recibe la gloria, Señor, recibe, Señor, la adoración que hoy te entrego y te damos todos los que aquí escuchamos, en el nombre de Jesús. Amén. Allí mismo, hermano, donde está, levante su mano y repita conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dentro de las muchas cosas que llegué a escuchar de boca de mi papá, de las anécdotas que él había vivido cuando muchacho, hay una en especial que me contaba, compartía conmigo en un momento determinado, y él lo hacía a forma de chiste, una cosa que en una oportunidad le habían mandado a buscar un queso, y que bueno, él tenía hambre y se comió un pedazo de queso, pero sabía que cuando llegara y ese queso le faltara ese pedazo, él decía que estaba seguro de que le iban a dar una pela. Entonces, ¿qué hizo él? Se terminó de comer el queso completo, o no se lo comió completo, sino que se comió otro pedazo más, y lo que quedó por allí, bueno, él dice que lo dejó, lo guardó, lo escondió, y llegó allá diciendo que el queso no se lo habían dado, que no se lo habían entregado. Como la mentira tiene patas cortas, inmediatamente el día siguiente llegó la persona que a donde había ido a buscar el queso y le había comunicado a su tío que él le había mandado el queso, por lo cual de la pela, como él decía, no lo salvó nadie. Igualmente se la dieron y bueno, debió haber hablado.
y era lo que realmente debía haber hecho él. No obstante, él dice que había en ese momento, cuando le están exponiendo esa situación, había un tío de él que era el que, o el que asusaba la cuestión y le decía, ese muchacho hay que darle una paliza para que pueda aprender. Y él decía, oye, que no pensaba, ¿será que él no piensa que pueden haber otro tipo de castigo que no sea una paliza? Entonces, él dice que ese tío solía decirle a él y a los demás que estaban junto con él, que ellos eran hacedores de nada. Dice, yo no sabía que lo que significaba, lo veía más bien como, aunque el tío lo hacía y lo decía de una manera despectiva para hacer ver que ellos no servían, él llegó un momento en que entendió eso, porque el tío le dijo que él era hacedor de nada, porque solamente él no hacía nada si no se lo ordenaba. Solo aquello que él le ordenaba, hacía. Y a veces lo hacía mal. Por eso lo llamaba hacedor de nada. El tema de hoy yo lo he llamado así, hacedores de nada, porque hay una parte donde mi Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos. Y le está enseñando a sus discípulos acerca de algo que debe ser muy común en nosotros. Y es la parte de dar el perdón, de cómo perdonar. Y de cómo hacer las cosas para no tener problemas con nuestros hermanos. O cómo se debe hacer según el reino. Pero que a veces nosotros no entendemos y no sabemos utilizar lo que nos ha dado el Señor. Y teniendo las herramientas, habiéndonos enseñado, terminamos haciendo nada porque no nos atrevemos, en primer lugar, a usar lo que hemos conocido, o segundo, o sea, no sabemos para qué es lo que nos han dado, nos han entregado, para qué recibimos la enseñanza. Esto me lleva a mí, o me llevó a mí a formularme varias interrogantes en mí. Si somos del reino, si somos de Cristo, deberíamos aprender muchas más cosas que la simple religión que a veces nos quieren inculcar a manera o disfrazada debajo del supuesto evangelio de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos usan la palabra para enseñar cosas que, si bien es cierto, tienen que ver con el estilo de vida que deberíamos llevar nosotros, no nos pueden tampoco encasillar en solo algunos aspectos. Porque cuando lo hacemos, como le decían a mi papá, nos convertimos en hacedores de nada. Porque nuestra vida no solamente tiene que ver con un solo aspecto o con una sola área de nuestra vida. Somos los únicos seres vivos sobre la tierra que podemos hacer multitud de cosas. Si usted puede ver un animal, él desde que nace repite el mismo ciclo hasta que él muere. Y no hay forma de sacarlo de allí porque es que como eso ya como que viene establecido en su cerebro. No obstante, nosotros, a medida que vamos avanzando, también vamos evolucionando y vamos cambiando muchas cosas. Los usos de lo que hoy conocemos, tenemos como herramienta, van a ser diferentes dependiendo de la necesidad. Tal cual como la palabra del Señor se usa de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos o a la aplicación donde quepa lo que estamos haciendo. Y al darme cuenta de eso, he visto, por ejemplo, que en la iglesia muchos solo quieren enseñar del pecado y de la salvación. Y algunos eruditos, inclusive se dicen teólogos o se dicen expertos, no sé cómo ni siquiera llamarlo. Lo cierto es que ellos de alguna manera se han endosado ese nombramiento de saber y de ser maestros, que lo que dicen tiene que ser oído por todo el mundo y respetado y hecho por todo el mundo. Y no nos damos cuenta de que el Señor tiene un tratar con cada uno de nosotros. Y cada iglesia también tiene una visión.
aunque ciertamente hay cosas que son contrarias a Dios y no estamos de acuerdo con eso, tampoco estamos de acuerdo con el sectarismo cuando solamente pretenden que se enseñe en la iglesia lo que corresponde a pecado y lo que corresponde a salvación. Desde que llegues aquí, tú eres un pecador, tú te vas a morir y tienes que dejar el pecado porque si no, no te vas a salvar. Si no, pierdes la salvación, si no, te vas a perder tú. Y todas estas cosas tienen que ser reiteradas sobre eso. Eso es religión, señores. Jesucristo es una vida integral. El evangelio del reino de los cielos, el evangelio de Jesús, tiene que ver con una vida integral de nosotros. Para que no nos convirtamos justamente en hacedores de nada, sino en hacedores de aquello que Dios sabe que nosotros tenemos que hacer. Es fundamental poder entender esto, porque a veces cuando nosotros hacemos alguna cosa diferente a lo que esta gente dice que tiene que hacerse en la iglesia, entonces inmediatamente viene contra nosotros para decir o que somos payasos o somos cualquier otra cosa haciendo en la iglesia, porque pareciera que en la iglesia ni siquiera te puedes reír. Yo sé que las cosas del Señor son serias y aunque la Biblia no dice en ningún momento Jesús rió, yo estoy seguro que Jesús varias veces en 3 años y medio que caminó con sus discípulos e inclusive desde que nació hasta los 30 años que cumplió antes de empezar su ministerio, tiene que haberse reído en algún momento. Porque si nosotros lo hacemos, una característica típica del Señor, el Señor se goza y el gozo tiene que ver también con esa risa, con esa alegría, con esa satisfacción que podemos sentir nosotros de felicidad y expresarla justamente con la risa. Pero a veces, si nosotros nos reímos acá, se parece que eso es contra Dios. Entonces debemos aprender a usar a entender lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Observe esto que está en mi Biblia, en el capítulo 17 del libro de Lucas, y que es un pasaje que te vas a dar cuenta a medida que desarrolla este mensaje, no lo puedes aislar del resto de lo que está planteando el Señor allí. Y allí se habla de un siervo inútil. A partir del versículo 7, Jesús le está hablando a sus discípulos de un siervo inútil. Y comienza él diciéndole a ellos que hay un señor, o quien que siendo señor de su casa, de su hacienda, y tiene un siervo que ara en el campo, que cuida el ganado, después de haber terminado su faena, viene a casa y usted que es el Señor, le dice, pasa, siéntate y come. Y le dice Jesús, no creo que lo haga así, lea su Biblia. O mejor lo leo acá con usted. Lucas 17, 7. Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto comes y bebes tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Por qué Jesús le está hablando esto a los discípulos? Si lo aislamos, nosotros podemos aplicarlo también, pero realmente, aunque podamos tomarlo para ver la eficiencia que debe tener alguien en realizar un trabajo y dar un poco más de lo que conoce, Jesús en esto lo que le está enseñando a sus discípulos es acerca de la fe. Porque él comienza diciéndole que es imposible, ese capítulo comienza diciendo que es imposible que vengan tropiezos. Pero hay de aquel por el cual vengan esos tropiezos.
mejor le fuera, dice, que se atare una piedra de molino al cuello y se lance al mar. Dice, mirad por vosotros mismos, mirad muy bien, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti y se arrepintiere y viniere y te dijere a ti y te pidiere perdón, le perdonarás. Perdónale, dice el Señor. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces viniese arrepentido y te pidiere perdón, perdónale. Entonces hay un versículo allí que es el que hace que este pasaje se lo dé Jesús a sus discípulos. Los discípulos le dicen a Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué tan difícil es perdonar a alguien que los discípulos están pidiéndole a Jesús que para poder hacer eso, para poder dar el perdón a alguien, tienen que aumentarle la fe? ¿Se da cuenta de lo que está ocurriendo? Jesús le está hablando de la fe en este pasaje, pero se lo está dando porque ellos dicen, oye, para poder darle perdón a alguien que me ha ofendido o ha pecado contra mí, oye, yo necesito más fe. Ahí, Señor, la cosa está difícil, la cosa está dura, porque no es fácil perdonar a mi hermano 7 veces sobre la misma situación. Lo que ocurre a veces es que nosotros acompañamos el perdón que damos con el mismo estilo de vida que lleva la persona que está pecando. Y Jesús no está hablando de eso. Nosotros tenemos que aprender. Yo te perdono, pero yo no vivo contigo. Yo te perdono, pero yo no voy contigo. Yo te perdono, pero no te acompaño a ti. Porque Él está hablando de hasta 7 veces. Entonces yo no sé si tú vuelves nuevamente a pecar y me vas a arrastrar a mí. Pero si pecaste contra mí y me pediste perdón, yo te voy a perdonar. No negarlo. Jesús lo que está diciendo es que nosotros no nos debemos negar. No obstante, a ellos se les dificulta de forma tal cosa que le dicen que le aumente la fe. Entonces, cuando Jesús le da el pasaje que acabamos de leer, de ese siervo que dice inútil, ¿por qué? Él le está diciendo, ya tienes fe. Y él le dice luego allí, si tuvierais fe como un grano de mostaza, tú dirías a este sicomoro, desarráigate de aquí y échate al mar. Y lo haría, dice. En pocas palabras le está diciendo, tú no puedes perdonar porque tú no tienes esa fe tan pequeña así como un grano de mostaza. Porque si la tuvieras eso, tú harías muchas cosas más. El que tiene fe va a hacer muchas cosas más. Y pone que el que tiene fe funciona como el que tiene un siervo. En aquel tiempo, le explico para que me entienda, en aquel tiempo la gente compraba un siervo, era un esclavo. Y a ese esclavo, a ese siervo, no se le pagaba. A él se le compró como usted compra una máquina. Para hacer solo aquello a lo que está destinado. A él no se le pagaba, o sea, y usted debe entender, porque hoy si alguien le ayuda, oye, indudablemente es útil. Y usted lo compró por la utilidad. Un esclavo en ese momento era como una herramienta de trabajo. Se compraba para eso, solo que era una persona. Pero era la forma de concebir lo que se hacía en aquel momento. Y Jesús, que entiende lo que viven en ellos en ese momento, le explica es de esa manera. Le dice, ¿quién teniendo un siervo que ara o que cuida el ganado? O sea, usted viene y luego le va a decir, pasa, siéntate, come. No le dice más bien, sírveme la cena, cíñete, sírveme la cena, sírveme el agua, y después que yo coma, entonces tú comes. Y le daría gracias al siervo por hacer lo que tenía que hacer. Dice Jesús, creo que no. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Porque Él le dice, así vosotros, cuando hagáis aquello que se te ordenó hacer, decid. Esta es la parte que quiero que usted entienda. Decid, siervos inútiles somos. Porque solo los que se nos ordenó que hiciéramos, eso hicimos. Si no entiende, léalo 50 veces, hasta 70 veces 7, pues.
Léalo hasta que lo entienda. Porque ¿quién es productivo? Porque es inútil. Cuando tú haces una inversión, tú esperas tener utilidad, ganancia. Si tú no tienes ganancia, entonces tú no estás haciendo nada. Se dice que la inversión fue malversada o está siendo subutilizada o no dio los resultados para lo cual tú lo compraste o invertiste. Porque nadie invierte en un negocio para perder. Siempre invierte para ganar. Por eso lo llama inútil. Eso indica que tú debes producir más de lo que normalmente se te ordena que debes hacer. Porque él se está refiriendo a la fe. Y la fe, lo que está haciendo Jesús es hacerla semejante a cómo funciona un esclavo. Y termina diciendo, si tú tienes la fe y solamente haces con la fe lo mismo que estás acostumbrado a hacer, entonces prácticamente o estás utilizando la fe o no tienes ninguna. Porque tú debes obtener o debes tener una utilidad de la fe que tienes. Por eso digo que cuando se enseña en la iglesia solo de pecado y salvación, tú estás dejando otras áreas de tu vida aparentemente fuera de lo que es el reino también de los cielos, donde está constituido tal cosa. Así también tu trabajo, cómo se gana el dinero, cómo se ejecuta un negocio, cómo se levanta una empresa, cómo se edifica una casa, cómo se establecen las relaciones, inclusive cómo es la relación marital, el sexo en ello y todas esas cosas. Entonces no deberíamos hablar nunca de eso, pero cuando leemos nuestra Biblia vemos que el Señor contempla todas estas cosas. Por tanto, si vienes a la iglesia solamente por una cosa y te dicen que esa fe es solo para que seas salvo, entonces hemos perdido el tiempo, somos inútiles. Porque no hemos utilizado esa fe que nos ha dado el Señor para levantar también una empresa, para levantar la familia que necesitamos, para levantar la casa, para hacer otras cosas que son inherentes al estilo de vida que el Señor ha impuesto desde el cielo para aquellos que le creen y los que lo han recibido. No sé si usted me entiende, pero eso es lo que le dice el Señor a sus discípulos. Si tú no puedes perdonar teniendo esa fe o teniendo al menos esto de fe como un grano de mostaza, entonces tú no tienes ninguna. La fe funciona de esa manera. Tú le das orden como el siervo. Tú le das orden a la fe y la fe va a producir en ti todo lo que necesitas. Quien tiene comunión con el Señor sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando sabes que tienes fe, eres capaz de ir un poco más allá, más de lo normal, más de lo que conoces. Rindes más, no es que te clavices más, no es buscar dos trabajos. No, ahora, bueno, sí, como tengo que ir y hacer tal cosa, ahora trabajo en el día, trabajo en la tarde y trabajo en la noche. ¿Y en qué momentos cuidas a tu familia? ¿Ves que Dios es integral? No se trata de eso. Se trata de que seas más eficiente en el mismo tiempo que estás haciendo, cambiar el proceso de trabajo, entender lo que ahora tienes que hacer, cuando cambian los tiempos, cuando viene una nueva temporada, involucrarte en esto, aprender nuevas cosas para que cada día tu trabajo sea más sencillo y tú puedas ser más eficiente y tengas mayor utilidad. Tienes que aprender a ir más lejos de lo que hasta ahora conoces. El Señor dijo lo siguiente, Jesús le estaba exponiendo también a sus discípulos algunas enseñanzas y en Mateo 5:41 él dice lo siguiente: si alguien os obliga o le ordena que llevase carga por una milla, ve 2 con él, camina 2 con él. Mateo 5:41. ¿De qué estaba hablando Jesús? Había una ley donde cualquier soldado romano que se antojara, como ellos tenían pues la autoridad y la potestad, habían invadido Israel y entonces eran ellos los que gobernaban. Había una ley que si el soldado venía cargando cualquier cosa, ya sea su herramienta, su armamento, lo que fuera, y ordenaba a alguno
alguno de los judíos que tenía que llevarle lo que él estuviese cargando, estaba obligado, sin reclamar, sin decir absolutamente nada, a ayudarlo a cargar eso hasta por una milla. Pero Jesús le dice, no solamente camines una milla, camina 2. Y cuando caminas 2, ¿qué pasa con eso? Es igual a en el mismo momento donde dice, si te dan en una mejilla, pon la otra. ¿Qué haces con eso? Para que entiendas que puedes ir mucho más allá de lo que simple y llanamente se te ordena, porque tu corazón está dispuesto para ir más allá, no tan solo para quedarte en esa misma situación de obligación. Y cuando se te impone algo, se te tiene que imponer y tú vas de buena gana. Casi siempre nosotros vamos a hacer las cosas que se nos ordenan y vamos a regañadientes. ¿O usted no se acuerda cuando lo mandaban a lavar los platos, a limpiar el patio o a hacer alguna cosa y salías y pateabas y decías que no ibas a ir porque no te agradaba, no te gustaba hacer eso? Igualmente eso es lo que le está imponiendo el Señor. Como te desagrada, tú nunca harás mucho más allá de lo que realmente tienes que hacer. ¿Cómo entonces te levantas en un negocio? ¿Cómo se levanta el pueblo de Dios? ¿Cómo se levantan los hijos de Dios? ¿Cómo se fortalecen? ¿Cómo crecen si ellos no toman los riesgos para hacer tal cosa? Es más, tienen la fe. El que dice que tiene fe debe saber que puede hacer tal cosa. Debe saber que Dios está obrando allí. Debe saber que no solo lo que tiene ahorita es eso lo único que debe tener. Lo que tiene ahorita es la cuota inicial de lo mucho que viene, de lo mucho que va a recibir, de lo mucho que va a tener. Debemos aprender esto. Estamos en Cristo. Estamos para cambiar nuestra vida de forma integral. Observe algo que dice Santiago. Santiago 2:14, él dice allí lo siguiente, señores, que si nosotros tenemos fe y no tenemos obra, esa fe es muerta. Y él hace esta pregunta, ¿podrá entonces la fe salvarle? Búsquelo su Biblia, que leemos Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Aprovecha la fe que tienes. Aprovecha el tiempo que tienes que vienes a la iglesia. Aprovecha la enseñanza. Aprovecha lo que oras. Aprovecha lo que haces si tienes fe. Solo van a aprovechar esto los que tienen fe. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá acaso la fe salvarle? Yo no, como dijo Jesús, yo no creo. Así mismo digo yo, en respuesta a esta pregunta, yo diría, no creo que te pueda salvar. Porque la fe produce obras. Quien cree se arriesga. Quien sabe que es salvo, hace algo. Lleva a cabo alguna acción, alguna actividad que le va a bendecir, porque el que se sabe salvo tiene comunión con el Señor y allí recibe las instrucciones para levantarse, para hacer un negocio, para hacer la empresa, para hacer su trabajo, para prepararse, para capacitarse, para asistir a una universidad, a un curso, a una preparación, a algún lado donde sabe que esas herramientas luego le van a ayudar a llegar mucho más lejos, no para quedarse en el mismo lugar donde está. Tú no estás viniendo acá a la iglesia simple y llanamente para que vengas y calientes una silla. Y vengas todos los domingos o todos los días que haya servicio a levantar la mano y a decir aleluya, gloria a Dios, canto un corito, me voy y mi vida sigue igual. Quien tiene fe cambia, acciona. Quien tiene fe sabe que va a hacer algo diferente, sabe que fue llamado a algo grande, sabe que puede luchar, sabe que se puede arriesgar, sabe que esa misma fe que tiene, que le sabe salvo, lo salvará en todo momento, no fallará. Y si cae, podrá levantarse porque sabe que también hay una fuerza que es el Espíritu Santo que lo levanta para seguir adelante. Pero a veces nosotros no corremos esos riesgos. ¿Cuántas veces fallas en una materia? ¿Cuántos exámenes puede raspar?
inclusive, pero sabes que esa materia la vas a tener que pasar, porque si no nunca tendrás el título, y si esa materia es capaz de impedirte a ti a obtener ese título, entonces tú no eres digno de ser del Señor. Y si no eres digno de ser del Señor, a rendirte en eso, sabes también que cualquier otro obstáculo también te va a hacer rendir, y cuando tengas que superarlo para que tengas o te apoderes, te adueñes de la salvación, tampoco tendrás esa salvación, porque ese límite o ese obstáculo que apareció allí salió justamente para probarte. Y como no fuiste capaz de superarlo, entonces no tienes fe para saber que Dios es el que está contigo y que es capaz de echar abajo o de traspasar el muro para que tú pases. Debemos aprender eso. O sea, no es simple y llanamente un área. Y debemos aprender a usar esta fe. Y no es algo de que, ay, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué tenemos que congregarnos? ¿Por qué estamos acá? Porque nos está enseñando el Señor. Porque nos prepara, porque nos levanta. Aquí es donde aprendemos a trabajar, aquí es donde aprendemos a ser fieles, aquí es donde aprendemos a hacer las cosas como Dios dice, a ser eficientes, a ser excelentes en las cosas que hacemos, no cosas a medias. No es mi parecer, no es mi terquedad, no es como yo digo, es como Dios dice, porque así es como resulta. Y entonces allí es donde tengo la bendición, ahí es donde están todas las cosas que Dios quiere que yo realmente pueda ejecutar. Aquí hay gente que dice, yo no tengo esa provisión de Dios. No la tienes porque no le crees. Y no es que todos vamos a ser iguales, pero Dios, hasta donde yo sé, la palabra de Dios dice que todas tus necesidades serán suplidas en Cristo Jesús, de acuerdo a sus riquezas en gloria, dice. Así que si todo está allí, yo no tengo por qué estar en esta situación. Que voy a pasar por cosas, sí, pero también sé que las voy a superar, no me voy a quedar en ellas. Que hoy me puede alcanzar una enfermedad, sí, pero tengo un Dios que sana. Y hasta que no se cumpla mi propósito, entonces eso no va a hacer nada en mí. Yo sé que la voy a superar. Y esto es lo que va haciendo la fe, porque la fe produce, señores. La fe produce. Santiago continúa hablando allí y dice, ¿acaso no sabéis vosotros que la fe sin obra es muerta? Y que además de eso, mira, dice él, mira cómo obró la fe en Abraham. Abraham, por tener fe, fue y sacrificó y entregó a Isaac. Y entonces se cumplió lo que está escrito, dice, y le fue contado por justicia. Y vea lo que dice entonces Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. La fe actúa juntamente con las obras. Y la fe es perfeccionada por las obras. Pastor, pero dicen esos teólogos, esos eruditos y todas esas cosas, que nosotros somos salvos por gracia, somos salvos por fe. Y la fe, señores, viene por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solamente viene para garantizarte el ser salvo. La palabra de Dios viene para que tú tengas una mejor vida. O no es eso lo que dice Juan 3:16 o Juan 10:10. Juan 10:10 dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y hasta donde yo sé, esa abundancia incluye también el cómo te vistes, el cómo comes, el cómo vives, el cómo andas y el cómo te manifiestas a todos los demás. No es solamente una sola cosa. Que la prioridad, que lo que establece el Señor es la salvación y por tanto dejar la vida pecaminosa y contraria a Dios, está bien, lo acepto y sé que es así, pero no puedes dejar fuera las otras áreas de tu vida. Porque de lo contrario, dejar una sola es como dice Pablo. Si el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su propia función, cada uno debe ser próspero en lo que sabe hacer, garantizándole la salvación, pero tienes que saber y tienes que estar preparado para lo que sabes hacer. Por esa razón somos responsables en el trabajo que asumimos, en el compromiso que tenemos y como consecuencia tú no sabes cómo, pero se multiplican las ganancias que tienes, te rinde, no te falta nada y poco a poco te vas levantando, te vas construyendo tu casa, tu empresa y todo lo que tienes a tu alrededor. Aprendes a hacer los negocios. Algunos no llegarán a tener una empresa, pero no dejarán de tener nunca el trabajo, no dejarán
dejará nunca de hacer el negocio, nunca dejará de hacer el contrato, donde está allí trabajando, fortaleciéndose y cada día va mejor. Los que creen esto, los que saben, entonces saben que la fe que tienen le pueden ordenar como le ordenan a un siervo. Porque el que tiene fe, como un grano de mostaza, le dice a un sicomoro, desarráigate de aquí. Y si yo tengo fe y yo tengo algo hoy que me está afectando, si mi fe puede mover un sicomoro, también puede mover una enfermedad. También puede mover a la pobreza. También puede mover a la maldición. Y tú puedes entonces declarar, si tú tienes fe, yo desarraigo toda esta pobreza y se va de aquí. Y sale fuera de acá. Y toda esta condición que tengo de enfermedad también sale de aquí. Pero también puedes darle orden. Esto que tengo en mi cabeza de hablar de esta manera también se va de mí. Lo que quiero es que me entiendas que no es una sola área, que no es una sola cosa. Y que la fe está allí porque el Señor ha querido que la tengamos nosotros como tal. La fe produce entonces. ¿Qué es lo que perfecciona entonces esa fe? La obra. Lo que ejecutamos, señores, lo que accionamos. Y tenemos, como dice en Hebreo, tenemos nuestros miembros ejercitados por la fe. La fe entonces se ejercita, se practica, se pone por obra, produce algo. ¿Acaso dice allí mismo Santiago, Rahab la ramera, acaso no alcanzó gloria porque creyó? Y habiendo creído de verdad, cuando ella creyó que Jehová le había entregado esa tierra a los israelitas o a los judíos, a los hebreos, como lo llamaban en ese momento, cuando ella creyó eso, ¿qué hizo ella? Ella inmediatamente guardó a los espías que había mandado Josué, inclusive se atrevió a decirle a los que vinieron a buscar a los espías que había mandado Josué, les dijo, no, ya se fueron, vayan a camino, y ella los tenía allí. Y luego los hizo bajar y ya van lejos, váyanse ustedes ahora. E hizo un convenio que iba a ser salva, que le protegieran, que la guardaran a ella y a su familia, porque ella creía y ella estaba segura de que ya el Señor le había entregado esas tierras a esta gente que eran los hebreos. No estaba obrando, que es lo que dice Santiago, no estaba obrando por lo que creía. ¿Por qué te atreves a hacer un negocio? ¿Por qué te atreves a hacer una empresa? ¿Por qué te atreves a hablar con alguien? ¿Por qué te atreves a edificar una familia? ¿Por qué te atreves a asumir los compromisos? Porque sabes que los puedes hacer. Y si sabes que los tienes que hacer y los puedes hacer, puedes comprometerte con eso. Y tener la certeza de que vas a estar ahí, yo voy a hacer esto y lo voy a cumplir. Yo te prometí, Señor, hacer tal cosa y yo voy a estar acá. Yo he decidido quitarme de mi boca, de mi mente, esto que normalmente nosotros hablamos y que es un lenguaje de límite, de limitación. Dice, voy a tratar, no trate, hágalo. Voy a tratar de hacer así, yo voy a tratar. No, el tratar es disminuirte en tu fuerza de falta de convicción que no lo puedes hacer. No estás seguro si lo puedes hacer. Si tú sabes que eso conviene, diga, yo lo voy a hacer. Es el deber ser. Por eso Jesús le hablaba a sus discípulos de esta manera y a veces nosotros no lo entendemos, Señor. Cada uno de nosotros tiene una dosis de fe. Hebreos 12:3 dice Pablo allí, por la gracia que me es dada, o sea que esa fe fue del Señor. Por la gracia que me es dada, os digo a vosotros, que ninguno tenga mayor apreciación, mayor opinión de cada uno de vosotros, sino la que deba tener conforme a la medida de fe que le ha sido dada. Nadie puede levantarse más allá de lo que cree de sí mismo. Nosotros terminamos haciendo lo que creemos. Entonces, si usted no cree que es capaz de hacer algo, no se comprometa, porque va a quedar mal. Así de sencillo, así como funciona la fe. Pero hay gente que vive haciendo compromiso y no es capaz luego de hacerlo. Y le sale fácilmente Eclesiastés 5:5. Que mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, porque a Dios no le agrada tal cosa, dice la palabra. Y te va a apartar. Y no dejes, dice, no dejes que caigas en los lazos de tu boca, diciendo cosas que de repente no vas a cumplir. Por eso es que la fe simple y llanamente no consiste en hablarla o en declararla. Y vea este ejemplo que te voy a poner. La fe produce, guárdelo en su cabeza. Si tengo fe, tengo que producir.
guárdelo ahí, anótelo, póngalo en cualquier momento. Si tengo fe, tengo que producir. El mejor ejemplo que nosotros tenemos lo vamos a ver con este pueblo de Israel, con aquel que sacaron de Egipto en un momento determinado. Ellos clamaron al Señor, pidieron su intervención, el Señor interviene, manda a Moisés y le da orden, le dice que vaya y hable con Faraón. Y cuando dudó Moisés de esto, vea, esto es ponerlo por obra, es poner por obra lo que estamos escuchando y lo que tenemos, lo que estamos recibiendo. Le dice el Señor a Moisés, si te preguntan quién te envió, dile que yo soy te envió. Yo soy el que soy. Y Él te envió. Y con eso bastará. Y con eso bastó. Sacan al pueblo. Y al final, que salen ellos ya, están acampando en el desierto de Sinaí. Y el atalaya que tienen, el vigilante que tienen, ve a lo lejos que viene Faraón, el ejército de Faraón viene contra ellos. Y en ese momento comienzan ellos a blasfemar y a decir cualquier cantidad de cosas. Vea, el que tiene fe no puede estar tranquilo. Y ellos comienzan a decir a Moisés, ¿esto acaso no fue lo que nosotros te dijimos? ¿No había sepulcro en Egipto que viniste y nos sacaste para que muriéramos en este desierto? ¿Acaso no te dijimos que no nos sacaran? Mentira, ellos fueron los que pidieron que le sacaran. Pero observe que a veces por tener esas enseñanzas erradas y creer que Dios puede hacer algo, y Él es el que lo tiene que hacer, nosotros no hacemos nada. Yo te digo de parte de Jesús, de parte del Espíritu Santo, tienes que hacer tu parte. Si tiene alguien ahí a su lado, dígale, tú tienes que hacer tu parte. Eso incluye a tus hijos, eso incluye a tu esposo, tu esposa, a tu abuelo, a tu abuela, hasta el perro que tienes en la casa. Porque a veces tú tienes el perro para que sea vigilante. Y si el perro no ladra, este perro desgraciado dejó que entrara el ladrón y se hizo cómplice. Porque él está allí inclusive hasta para eso, para anunciar. Cada uno tiene que hacer algo. Cada uno tiene una función. O cada miembro del cuerpo de Cristo no tiene una función. Fue escogido para un propósito y tiene que producir, tienes que hacer algo. Y es sorprendente a veces como nosotros queremos que Dios sea el que nos resuelva la vida. Si Dios te da algo y sobre todo si te da fe, ¿por qué no le ordenas a la fe que haga lo que tú sabes que tiene que hacer? ¿Nos sorprende esto? Que no te sorprenda, que sea más bien hábito en ti conocer esto y hacerlo de esta manera. Porque en ese momento, a veces por emociones, por sentimientos, o algunas veces nosotros los padres facilitamos a nuestros hijos ese tipo de cosas. Ay, pobrecito, para que él no tenga, para que él no le pase, para que él no pase por lo mismo que pasé yo. No cometa ese error. Enséñele a él lo que tenga que aprender, lo que tenga que conocer. Y no se lo facilite. Por el contrario, cada cosa de esta sea un momento para enseñar, para corregir, para redarguir, que es lo que hace la palabra. ¿Qué hace Moisés en ese momento? Se lo voy a leer desde la Biblia para que usted lo entienda, para que usted también lo lea allí y usted medite sobre esto y sobre todo si vea su vida, si así es como se está edificando o no, o está preguntando como los discípulos le preguntaron a Jesús, que le dijeron, Señor, aumentanos nuestra fe para poder hacer esto. Ya la tienes. El libro de Éxodo, capítulo 14, libro de Éxodo, capítulo 14. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, vea, ellos clamaron a Jehová, pero a Moisés le cayeron encima. Dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros
que nos ha sacado de Egipto. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Cuando alguien no tiene fe, se regresa. Cuando alguien no se sabe salvo, se regresa. Por eso le teme la gente tanto a la muerte. Algún día nos va a ocurrir, de una u otra forma nos va a pasar. Ninguno de nosotros se va a quedar acá en esta condición. Porque aún cuando en el momento en que venga Jesucristo, seremos todos transformados, dice la palabra, y yo la creo. Ninguno, pero temían a morir. Carecían de fe. Y aunque la hubiesen tenido y clamaban al Señor, mira lo que dicen ellos. Clamaron a Jehová, le cayeron encima a Moisés, diciendo, es como el que ora. Oye, Señor, tú me vas a salvar o quítame. Yo sé que en fe que tú te llevaste las enfermedades, que Jesucristo se las llevó en la cruz y todo esto. Oye, sí, yo estoy seguro de esto. Pero, oye, ¿y si me agarra el COVID? No, mejor me quedo aquí y déjame tomarme estos guarapitos y todas estas cosas, porque o crees en Dios o ves qué es lo que hace. Pero no puedes andar declarando por allí sanidades y luego vas a volverte a lo mismo. ¿Qué es lo que hace esta gente? Entonces, dice, ¿por qué nos has hecho esto así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos fueron los que pidieron que lo sacaran. Solo que a veces cuando nosotros pedimos una cosa, no estando preparados para las consecuencias que eso trae, entonces comenzamos a quejarnos de aquello que tenemos. Tenemos una bendición y la bendición, oye, cuando tú tienes un hijo, uy, esto es una bendición de Dios, este hijo mío. Ay, oye, gracias, le da gracias a Dios, usted se postra, viene a la iglesia, se lo entrega al Señor y oye, ¿dónde te pongo, Dios, por este hijo que me diste? Basta que el hijo se despierte, comience a despertarse, porque le dieron cólicos después que le dio el tetero a las 2 o a las 3 de la mañana y lo haga seguido 2 o 3 días. Y usted se levanta ese día obstinado. Y dice, uy, este muchacho, ¿quién mandó a que me lo dieran? Oye, está... Y no le diste gracias a Dios primero por el hijo que era una gran cosa que te había dado. Y eso porque es el hijo, que es de la casa que te dieron, del carro. ¿Cuándo vas a cambiar eso? ¿Cuándo vas a mejorar eso? Si cuando te ves envuelto en una situación como esa, no eres capaz de cambiarlo porque no tienes fe. La misma fe, quizás tuviste el hijo porque es una condición natural biológica. ¿Y qué hay de aquellos que no podían parir? Y de repente el Señor les da el milagro de un hijo. Y ese milagro seguirá siendo milagro de Dios, adorado y todo, hasta el día en que el muchacho le dé una rabieta o haga alguna cosa que tú no esperabas. Ese día tienes que cambiar las cosas. Ahora, observe esto. Una vez más le digo, tiene que hacer algo. En el versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no responda como Moisés respondió, haga como Dios dice que tiene que hacer. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Quiero que observe 2 cosas que dice Moisés que parece que no tenemos claro. Porque él le dice al pueblo, no temáis, estad firme, o sea, no te muevas, quédate allí. Jehová peleará la batalla por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire, no se preocupe, no haga nada, Dios lo va a prosperar. Mira, se me está cayendo la casa, Dios te va a dar una casa nueva. Mira, pero el carro no me funciona, no me sirve, Dios te va a dar un carro nuevo. Ahí es donde yo te digo, esa gente que te diga eso, con esa misma fe, desarráigalos de allí y sácalos de ti, porque no funciona así. Dios te manda a hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Dios te prospera para que tú cambies el rancho donde tú vives.
Dios te prospera para que no andes más en el vehículo donde andas si es que no sirve. Pero hasta que no lo entiendas, tú no vas a poder cambiar eso. Hasta que no sepas que Dios está obrando. Porque Él le dice, Él va a pelear la batalla por ti y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Siga leyendo su Biblia. ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿Qué le dice el Señor a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué le estás diciendo a este pueblo y estás clamando a mí que yo soy el que va a pelear la batalla por ellos? Y que estén firmes, que no se muevan. ¿Qué le dice el Señor? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. ¿Qué dijo Moisés? Está tranquilo, está firme. ¿Y qué le dice el Señor? No pueden estar tranquilos, no pueden estar firmes allí. Tienen que moverse. Tienes que hacer algo. Oye, Señor, pero yo tengo esta condición acá y no puedo comer. Tienes que trabajar. Tienes que levantarte temprano, tienes que salir seguro de que si tienes fe vas a conseguir, vas a tener el trabajo, va a haber el sustento, va a venir lo que yo estoy prometiendo, pero tú tienes que hacer algo. No te quedes en casa esperando. La comida no va a venir del cielo, aunque en una oportunidad lo hizo con el pueblo de Israel, le mandó las codornices. Vinieron y cayeron allí. Nadie disparó, nadie hizo nada. Cayeron allí y no cayeron 4. Dice mi Biblia que era un día de camino. Un día de camino hacia el frente, un día de camino hacia atrás. Alrededor. Era un día de camino. ¿Cuántos kilómetros estaban allí? Y dice que la altura de lo que cayó era aproximadamente 2 codos. Mira esto. Aproximadamente 1,20. De altura, de la cantidad. Y cada quien recogió como pudo. ¿Cuánto le duró? Lea su Biblia. ¿Cuánto le duró? Porque dice mi Biblia que aún no estaba la carne en sus dientes, en su boca, y aquellos comenzaron a vomitar. Tienes que hacer algo. Así que el que te viene a declarar también a veces, no te preocupes, Dios va a tomar el control de toda tu vida y de todas estas cosas. Si crees, si tienes fe, si te crees salvo, tú tienes que hacer algo. Santiago 1:22 dice allí lo siguiente, que, amados, dice, sed hacedores de la palabra. Y no tan solo oidores, engañándoos vosotros mismos. Nada haces con aprenderte la Biblia de memoria si tú no la pones por obra. Tienes que hacerlo. Tienes que hacer la palabra. Tienes que convertirte en un hacedor de la palabra. Y lo que estás recibiendo hoy es una exhortación, porque estoy seguro de que el Señor tiene guardadas unas grandes cosas para ti que tú todavía no has tomado porque no has sido capaz de traspasar esa puerta. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que el Señor tiene guardado para los que le aman. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros el fin que ustedes esperáis. Eso es lo que dice el Señor. No me digas a mí, yo tengo el control, sí, pero yo no te doy esto, o no puedes tú tomar esto hasta que tú no creas y hasta que no estés dispuesto a saber y a conocer y que debes tomar un riesgo para recibir lo que Dios tiene guardado para ti. Y hasta donde yo sé, Dios no, así como le mandó las codornices a los israelitas en ese momento, Dios tiene para ti en sobreabundancia. Vienen las cosas grandes. El que cree, el que se sabe salvo, vivirá entonces en tierra del reino de los cielos, en tierra de reyes, como dijo el Señor, porque somos reyes y sacerdotes y gobernaremos sobre esta tierra en el nombre poderoso de Jesús. Te invito a que verdaderamente podamos dar un paso de fe, podamos creer, podamos saber que Dios hará grandes cosas en el nombre poderoso de Jesús. Medite en eso, piense, tome esta palabra que ha recibido hoy y véalo cuantas veces sea necesario hasta que esto haga callo en usted y no obre sino de acuerdo a esa fe que a usted le ha sido dada. En el nombre de Jesús creemos tal cosa. Padre, yo te bendigo en esta hora y te doy las gracias
porque a ti te ha placido, Señor, enseñar a este tu pueblo, revelarte a este tu pueblo. Mas nosotros necios hemos sido, Señor, y tercos al no querer y no entender la palabra que viene de ti. Yo te ruego, pues, que esa palabra se anide en cada uno de nosotros y podamos nosotros estar seguros de que todo lo que hagamos lo hacemos conforme a tu voluntad. Que sea pues tu dirección, que sea tu espíritu en nosotros, guiándonos en todo momento, a fin de que nosotros no fallemos nunca, Señor. Te ruego a sí mismo que nos perdone y que si en algún momento dudamos y no hicimos conforme a tu voluntad, Señor, ahora lo haremos. No vamos a tratar, lo haremos. Y tú, Señor, envía tu espíritu, danos de tu unción. Levántanos, esta es la hora, este es el momento en el cual yo declaro, tal cual como me enseñaste, voy a desarraigar de mí con esa palabra, creyendo, toda enfermedad de mi cuerpo sale, toda pobreza de mi casa sale, toda indisciplina de mi casa sale, de mis hijos, de todo mi hogar, allí habrá unción, que el odio será apartado, será quitado y va a establecerse ahora el amor de Dios, el amor de Cristo Jesús. El Espíritu Santo será el que reine en mi vida. Que la falta de producción que teníamos ahora viene, Señor. Ahora de manera sobrenatural vendrán todas las cosas que necesitamos para nosotros comenzar a hacer lo que tú nos ordenaste. Que si habían cosas que hacíamos antes y esas no daban resultado, ahora sabemos que lo único que debemos hacer es buscar otro sendero, otro camino, la dirección que tú nos has dado, y allí seremos bendecidos y prosperados. En el nombre poderoso de Jesús, así lo declaramos. Así que estamos seguros, Señor, de que tú estás con nosotros y nunca nos dejarás. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.